Buenas. Perdón, ya, ¿Qué tal? Y ahora sí, dale. ¿Ahora sí? Ya, buena cabros, ¿qué tal? Este es el capítulo número 7 de... No, A ver, ¿qué wea? El 7 fue Civil War, pues, weón. Claro, ¿Ya, amigo. verdad, no? Ya. Ya, pero ¿cuál es? El 8. El 8. Buena cabros, El 7. estamos partiendo acá y llegamos tarde. Llegamos tarde. Llegamos. Pongámonos tarde. Y el día de hoy es el capítulo número 8. ¿8? 8 Sí, bizcochos. sí, el 8. 7. No, creo que el 6. No, el 8. No, sí, el 8, el 8. El 8 ya. No tengo Y- idea qué día va a ser. Y ¿Ah? No. el día de hoy nos toca hablar de una serie que a mí en lo personal me gusta mucho, mucho, mucho. Y de un director que también me gusta mucho, mucho, mucho. Vendría siendo Samurai Champloo. Samurai Champloo. Tucutucu, tucutucu. Claro, con todo ahí el hip hop. Hip hop. Ya, pues, partamos. ¿De qué va esta serie? Esta serie se trata de 3 personajes. Espérate, espérate. ¿Y la pregunta? ¿Qué? Ah, no, ya, bueno. Ya. Ah, tira el toque. Pase, güey. ¿Por qué Samurai Champloo y no Cowboy Bebop? Saturado, weón. ¿Por qué? A ver, lo que me pasa con Cowboy Bebop y con Samurai Champloo es que siento que el final... Bueno, ¿De qué? no quiero... Ya voy a meter spoiler igual, porque se sabe que en los podcasts acá no nos contenemos con el spoiler. Pero lo que me pasa es que con el final de... Ay, bueno, tampoco lo quiero spoiler porque en un futuro quizás sí se toque. Pero el final de Cowboy Bebop deja un nudo de la garganta muy grande a comparación con el de Samurai Champloo. Entonces siento de que como para... Samurai Champloo. Claro, Samurai Champloo. Hay que decir Para- en Samurai Champloo. Cada vez que Tucu, se tucu, diga. tu, tu, tu. Entonces, como esta serie, a diferencia de la otra, siento de que es más buena para introducir a lo que vendría siendo el director de esta serie. Que voy a guiarme porque, puta, mi japonés ahí tartamudeo un montón. Mi japonés. Shinichiro Watanabe, Shinichiro Watanabe. Samurai Champloo. ¿ya? Tucu, tucu. Este loco, así ya igual a modo de introducción, es un loco que le gusta mucho tomar el concepto de la música y hacer experiencias como entre comillas audiovisuales dentro del anime. En muchas de sus obras se ven bien marcados ciertos determinados géneros musicales y Ujú. que se toma básicamente como una temática que podría ser en este caso, por El- ejemplo, poniendo en el caso de Samurai Champloo, sería El Samurai, Claro. rap y un viaje. ¿cachai? Ujú. Que eso es lo que prácticamente sería resumir Samurai Champloo. O sea, Es que, es claro, Samurai Champloo significa Samurai y Champloo significa Champú, po. champú, Samurai claro. Champú. Samurai Champú. No, el champú es una mezcla, es Sí. una mezcolanza de weas. Y que en el fondo este weón hace evidente que esta historia no va a ser una historia común que cuente la historia de unos samuráis que viajan por Japón en busca de algo, de X cosa, que en este caso es el samurái que huele a girasoles. Sí. Como lo decís tú, que mezcla estas cuestiones para hacer una experiencia más única, más irrepetible, ¿cachai? No es algo tan convencional. Claro. Y no sé, a mí me gustaría como decir que este weón de Shinichiro Watanabe, por ejemplo, en comparación o distando de los demás obras, no se basa en un manga, no es un mangaka. Oh, sí, profe. ¿Puedo preguntar algo? Claro. ¿Esto tiene manga? Sí, esa tiene, pero ¿Tiene? es después. A ver. Se hizo Es después. que se de la- hizo después. Ah, pero estoy preguntando si tiene. Ah, sí, tío. ¿Tiene? Es que lo que voy es que no se basa en una obra previa, Oh, como pero, comúnmente se hace. Sí, pues es una obra original en este caso, del director. Claro, pero- que él tiene una pero hay, visión mucho más hay audiovisual. cambios muy importantes. El manga que sacaron posterior al anime. ¿O es la misma historia? No más que
dibujada y escrita en formato... No, yo lo veo más que como una simple adaptación para tener como una versión cómic y una versión manga y una versión anime. Pero no cambia Ok. nada al final, nada. No. Algunas tiene... cosas, profundiza algunas Ciertos cosas, detalles. pero Ah, ya. Pero se a va grandes como más- rasgos es lo mismo. Ya, profe, eso era. Gracias. En general, eso es lo que se trata de Samurai Champloo, como Samurai podríamos Champloo. decir. Samurai Champloo. Es un viaje que lo imparten nuestros 3 protagonistas, que vendrían siendo Jin, un espadachín que acaba de... bueno, no acaba, sino que había asesinado a su maestro y que lo persigue su pasado. Fu, que es como el motor de esta historia, que tiene como objetivo encontrar al samurái que huele a girasoles. Y Mugen, que es un personaje Luffy. bastante Se interesante pone igual a en Luffy, Es cierto un weón. sentido. paria, es un vagabundo. Pero es, sí, Es un pirata, es weón. prácticamente eso, es un Un tipo pirata. que vive la vida cada día. Que fuera de la ley, no le importa nada. Sí. Entre los 3, quizás el más que tiene más matices, el más complejo. Sí, Porque en el fondo no te esperáis lo que va a pasar, porque este weón como que tiene como arrebatos de llevado más por su instinto Sí. que por su cabeza, al contrario Sí, de pues, Jin. de hecho, es completamente más instinto y como su habilidad de poner como anticiparse a lo que puede pasar. Claro, es que estos 3 personajes son súper distintos entre sí, po. O sea, Sí. sobre todo Jin y Mugen, que son contrapartes como el Yin y el Yang, ¿cachai? Exacto. Y se complementan completamente. Sí, por ejemplo, tenemos a este loco que es un maestro de la espada, así por decir, que estudió en un dojo y que derrotó a su maestro. Que para decir esas cosas en esta época que se basa que el Edo, puta, eso era una hazaña. Sí, Grandísima. profe. Sí, dime. Sí, digamos alumno. Usted así. Esa weá, puta, yo imaginé un peco de inculto en ese aspecto. Pero ¿qué es la etapa del Edo, weón? Como que intenté agarrarme de la historia, que es como... Te cuentan que está pasando toda la historia, pasa durante el periodo Edo. Ajá. Pero ¿qué es el periodo Edo como tal? Ya, mira, yo igual sé un poquito de historia de Japón. Y igual sé un poco de lo que va el Edo. El Edo es una etapa de... ¿Garoe? El Edo Karoe. Nada que ver, la wea. El Edo es una etapa de Japón en la que Japón se abrió al mundo. Bueno, es que esta historia no se basa en sí en el Edo, sino que se basa en la finalización de la etapa del Edo, ¿cachai? Sí. Entonces, lo que pasa cuando termina la etapa del Edo es que por temas de principalmente tecnología y cosas útiles para Japón, Japón se abre. Japón tiene toda esta riqueza cultural actualmente porque por muchos años estuvo cerrado a otros países. Los países no podían entrar a Japón, no podían haber extranjeros en Japón, no se les Ujú. permitía entrar. Ya. Entonces, Retratado en un capítulo. Sí. Sí, retratado de hecho en un capítulo de Samurai Champloo. Viajero. Claro, que venía de Holanda, creo que era. Sí. Y que claro, él no podía estar dentro a no ser de que tuviera una honderanza por el tema de comercio, ¿cachai? Que era lo único Y que los por lo permitía. mismo se está nombrando que es la finalización donde por fin Japón se abre al mundo, Se abre y al deja mundo y deja de, empieza a de estar cerrado. empieza a recibir extranjeros, a culturizarse de cierta forma de Ah. países. Entonces, en ese sentido, Europeo. esta etapa es como... yo encuentro que acertó el clavo este loco en tirar esta serie en esta época de Japón. Porque es también en la época en donde los samuráis se dejan de necesitar porque empiezan a crear una milicia. ¿Cachai? Y de cierta Y forma. empiezan a llegar también armas del extranjero y tecnología del extranjero que en Japón no existía. Porque Japón en esa época solamente peleaban en batallas en las que ocupaban lanza, katana, ¿cachai? Y en el momento en el que se abre, llegan las armas, llegan los cañones. Y todo eso para Japón es como una revolución tecnológica, ¿cachai? Entonces para ellos cambió el mundo. ¿Y por qué se llama Samurai Champloo sin ningún samurái? Profe, ¿me puede responder esa es duda? raro O sea, porque- Jin no es un samurái, No, es un Ronin. es un Ronin. Es un espadachín que, si bien vive bajo las reglas de
la doctrina samurái, que son estas reglas súper estrictas, ¿cachai? Pero no es un samurái por sí, porque no es un guerrero que sirva para alguien, porque eso es los samuráis, pues, ¿cachai? Que servían bajo un rey o alguien gobernante. Pero este no vive bajo sus propias reglas en el fondo, porque si bien cumple con esta doctrina, no responde a un No ser responde a superior. un techo, sí, pues, de hecho, dentro de la historia de Jin ese es su punto, de que no quiere ser alguien que vele como por la seguridad del otro, porque se entiende que los samuráis son personajes de una época en la que prácticamente venían siendo como los guardias, pero más que guardias vendrían siendo como una suerte de sirvientes, guerreros, Ujú, de un shogun, claro. ¿cachai? Entonces, en este caso, estos locos entregaban su vida y su espada a cambio de comida y ciertos tributos que les pagan los shogun. Claro, por ejemplo, el samurái, el que aparece en el segundo capítulo, el que vive, o sea, que está bajo la... que le paga a este weón, El asesino de Sassuolo. claro, que quiere cobrar cierta venganza sobre Mugen porque le cortó la mano. Ah, sí. ¿Cachai? Ese es un samurái porque vive bajo como el sueldo de otro weón, porque está... creo entender que así funciona más o menos. Y de hecho también el personaje de la mano de Dios, el que aparece en el arco final, Ah, él también vendría siendo un samurái porque está a servicio del shogunato. claro, sí, po. El Que- samurái que... Él es el samurái en realidad. Sí. Entonces yo creo que para allá va la cosa, de hecho. Es como Ujú. el Samurai Champloo va por el título, por el Es por la época, Es por porque la es lo época y es lo por- más conocido de ese momento. y aparte también a este loco de ¿cómo se llama esto? De Watanabe le gusta meter como temas western en su historia, y también le gusta como poner títulos así, ¿cachai? Ujú, Cowboy Vivo y todas esas cuestiones, ¿cachai? claro, dos palabras. Que es como más un tema de que se comprendan bien, porque en Japón lo van a entender, pero en América puede costar más. Ujú. Y muy bien, por otro lado, es un guerrero errante que 100% vive bajo sus propias reglas, su propio instinto. Sí. Que sí o sí, tú lo cachai, el weón ni cagando va a servir para un weón que Sí, lo más, mande. po, muchas weón. veces lo menciona y dice que él no trabaja para nadie excepto Claro, él. exactamente. Sí, po. Lo dice así textualmente. Sí, weón. po. Nos De tiene hecho, ahí. hay varios capítulos, principalmente en el que trabaja un rato para un yakuza, en el que ahí tú ves que el loco no podría ni siquiera va a un mundo criminal en el que se les da más libertades quizá a un samurái, a un guerrero. Claro. En el tercer capítulo creo que eso. Sí, Cuando trabaja para este weón y Que era un terminan matando a uno de los suyos. Y es como que este weón no está ni ahí con lo que nosotros le digamos y al final el weón está viviendo bajo sus propias reglas. sí, po. No lo ve como una de alguien que tienen que seguir. Él sigue su instinto, sigue sus reglas, y en ese sentido para él esa es la libertad que él necesita, ¿cachai? Ujú. En su vida. Y encuentro que un personaje muy bien es uno de los más complejos dentro de igual la historia. Pero igual me gustaría tocar un poco más a Jim para Ujú. como terminarlo un poco. Ya fue. Y a Fu también, pero es que Fu tiene que ver más con la historia en sí. Fu es la que mueve a los personajes. Sí. Y ella genera el objetivo El objetivo de de esto, la del serie, viaje. del anime completo. Sí, Sin Fu no habría anime, prácticamente. sí. Habría una pelea al principio y fin. Claro. Encuentro bacán esa weá, esta rivalidad entre los dos, que Sí. se va como dilatando en cuanto va avanzando la historia y se va como postergando todo el rato. Esta cuestión de yo te voy a matar, ¿cachai? No, yo te voy a matar. No mueras porque yo te voy a matar. Es bacán esa weá. Es que sí, o sea, Yo esa weá igual la veo como súper cliché en tanto, o sea, yo también Puede ser. no soy quien porque no tengo como conocimiento vasto en tanto al área. Pero por ejemplo se me hace muy similar a la historia o a la rivalidad que mantiene Goku con Vegeta, ¿cachai? Sí. Que una weá como Sí. siempre puede ser mejor que tú, pero en este caso es como no, yo te voy a matar, no, yo te voy a matar a ti. Y como que se dilata y al final la weá ya pasa a un ni siquiera segundo plano, ya como... Sí, po. es que yo una creo weá que así. en el anime se abarca caleta ese tema de la rivalidad. ¿Cachai? Mucho. Hay muchos animes que
que su primicia entre comillas vendría siendo eso. O sea, hay un protagonista y hay un rival. Pero no necesariamente un villano, ¿cachai? En este caso tenemos los dos protagonistas que son como lados opuestos de un mismo mundo, en el que uno es un guerrero que sigue sus reglas, que sigue su propia forma de ver y su propia libertad. Y tenemos otro personaje que, claro, que tiene como unas normas que sigue, que es muy conservador, que respeta como... Y que en cierto sentido siento que respeta para que lo respeten. Claro, que respeta para que lo respeten. Como la doctora Polo. Pero que como que sigue su código. Claro. Y este otro no, pues este otro sigue más como su instinto y lo que le dice en el momento lo que tiene que hacer. Pero me gusta la dinámica que tienen en algunos capítulos en los que, por ejemplo, se dividen peleas y de repente un personaje no puede derrotar a otro personaje, pero el otro personaje sí puede derrotar al otro personaje. Uh-huh. Como pasa, por ejemplo, en el capítulo de esta tipa... La ciega. La ciega. Ah. Que muy bien va en un inicio y al final después va lleno. Que entre comillas me gustaría igual compartir un poco una idea que tengo de en general la serie, pero que creo que igual debe ser eso. No creo que no sea. De que igual tienen un simbolismo los tres personajes. Mugen vendría siendo el ello. Jin vendría siendo el super yo. Ah, claro, sí. Y Fu vendría siendo el yo. Porque es la que toma las decisiones al final. Siempre en todas las cuestiones, en casi todos los capítulos, la que toma las decisiones en realidad. Y porque también es la que inicia y como te digo, la que motiva a los demás a un viaje. Es que claro, porque por ejemplo, Jin, por ejemplo, al final deja muy bien claro que el viaje para él significó una búsqueda, porque él no sabía lo que quería para su vida, porque después de lo que pasó en su pasado no tenía un objetivo, no sabía qué hacer, ¿cachai? Entonces este viaje en el fondo para él fue encontrar algo a que aferrarse, ¿cachai? Que era esta cuestión de la amistad, que al final es como uno de los mensajes que deja esta cuestión. Sí. Y por otro lado, Mugen tampoco tenía un objetivo claro, ¿cachai? Sí. Era un samurái, o sea, un guerrero errante, ¿cachai? Que no tampoco, porque el weón, aparte de ser muy inculto, no sabe nada de nada. No sabía ni leer al principio. Claro, no sabía leer. El weón, yo encuentro que los tres personajes, al encontrar esta cuestión de un objetivo en común, que los guiara a cierto lugar, que más allá de todo del objetivo, de alcanzar ese objetivo, lo importante para ellos era el viaje, encontrarse a ellos mismos, ¿cachai? Sí. Porque a lo largo que se desarrolla la historia, los personajes encuentran algunas cosas que significan mucho para ellos, para un desarrollo más personal. Sí. Por ejemplo, Mugen aprende a leer en un capítulo. Jin al final encuentra que porque con Fu hablan en un momento cuando están como en una orilla de un río, y le dice: yo no sé por qué emprendí este viaje, y al final dice: ya sé por qué estoy en este viaje, es por la amistad, ¿cachai? Sí. Es eso, porque y Fu era la que tenía más claro el objetivo, y aún así encuentro que no fue tan satisfactorio la conclusión, claro, lo que encontró al final del viaje. El viaje es todo el transcurso, todas las vivencias, y yo creo que ese es como lo que más rescatan estos personajes a lo largo de toda esta serie. Fin del monólogo. No, sí, te encuentro toda la razón, pero a eso voy, con el sentido de que son como vienen como, ¿cómo se le decía? Bueno, en super yo y ellos, en el que se nos muestra como también, entre comillas, las decisiones de cada personaje y cómo esta afecta. En ese capítulo en específico, en el capítulo de la tipa ciega, lo que pasa de interesante es que en una parte del capítulo, esta loca le dice de que se lleve a uno de los personajes. Claro. ¿Cachai? Y uno como que lo que logra entender es de que a Fu le cuesta deshacerse de ellos dos, en el sentido de que ya no los ve como unos guardaespaldas que lo están siguiendo. Yojimbo. Los ve como algo más, ¿cachai? Entonces no quiere separarse de ellos. Cuando se separa, de hecho, de Jin, y de hecho lo dice, de que no esperaba de que él se fuera con ella. Claro. Sí, de que lo aceptara tan rápido, ¿cachai?
pero era porque sentía que quizás Jin era el que tenía como más ese apego hacia el grupo, o que ya lo había comprendido. Pero entre comillas ahí te muestran de que todavía no lo comprendía, todavía no entendía para qué estaba en el grupo. Sí, pues. Entonces es súper grato ver cómo en ese capítulo cómo se desarrollan los personajes. Que igual es súper importante como mencionar de que hay como capítulos que como se toman la libertad de ser como un poco un hueveo. Sí, Los capítulos de relleno, pero relleno es bueno. Pero Claro. es chistoso porque la dinámica de los personajes ayuda de que las situaciones se resuelvan de la manera más entretenida para uno que está viendo la serie. Entonces, en ese sentido, puta, es una weá que me gusta caleta de esta serie. Y siguiendo con ese capítulo, al final, cuando tiene esta pelea con ¿cómo se llama esto? Con Mugen, y Mugen pierde, también te muestra un poco de ese espíritu que tiene Mugen, de conseguir todo lo que quiere, ¿cachai? Y lograrlo. Porque eso es lo que tiene Mugen, de que quiere pelear contra todos los samuráis, mientras más poderoso sea, mejor para él. Y a ninguno le hace asco como de decir, no voy a pelear contigo. Salvo en un capítulo en el que se da cuenta que no saca nada con matar a un personaje, que vendría siendo también que tiene que ver con el pasado, y que acá me engancho un poco para desarrollar un poco más la idea de qué es Mugen dentro de esta serie. Mugen, yo creo que viene siendo un personaje que se siente traicionado también por su pasado, porque fue traicionado, lo dejaron a su suerte. Claro. Y que entre comillas esto hace de que el loco tenga esta desconfianza hacia los demás y esta sensación de como de que en cualquier momento lo pueden traicionar, y como esa desconfianza que siempre tiene. En este capítulo la conclusión, en resumen, este capítulo se trata de unos compañeros viejos de ¿cómo se llama esto? De Mugen, que estaban intentando hacer un atraco. Al principio Mugen no se quiere meter porque sabe que lo van a terminar traicionando, pero al final decide meterse igual. En este capítulo te muestran dos personajes que son principales y te muestran uno que aparece casi al final, que vendría siendo como un espadachín que es amigo del hermano de estos personajes. Son dos hermanos también, uno es una mujer y otro un hombre. El hombre es un compañero antiguo de Mugen, que entre comillas fue el que lo traicionó. Es que sí, pues que Mugen se crió como en ese basural, que era como donde llevaban todos la basura de la sociedad, así como puro bueno. Es que como que no tampoco se ahonda mucho en de dónde nació Mugen. No, sí, o sea, es que también se explica qué islas son. Las islas en las que nace Mugen son unas islas que quedan muy alejadas de Japón, del continente japonés, como puta Isla de Pascua aquí en este caso. Sí, estoy seguro. Sí. Son las islas de Ryukyu, que quedan ya. hacia el Pacífico. Lo que pasa con esta isla es de que también son una cultura diferente. Son como más parecidos a lo que vendrían siendo los pascuenses, por así decir. En el sentido de que son islas tropicales, hay otro clima, la gente tiene otro color de piel, ¿cachai? Pero están más ligadas hacia Japón, hacia China, ¿cachai? Tienen otro punto de vista también los chinos, y a través de la historia China y Japón no se han llevado muy bien, ¿cachai? Entonces tienen como una cultura bien ahí, entre comillas, ¿cómo se podría decir? Que son como chocantes, por así decirlo. Que son muy parecidas, pero tienen sus diferencias fundamentales que lo hacen ser como rivales. Sí, exacto. Y lo que pasa en este caso es de que, claro, Mugen como que se siente un personaje dentro de la historia como muy, muy diferente a los demás. Y es por esto mismo. De hecho, tiene una espada bastante extraña para el común, así. Pero es por esto mismo, porque tratan de meterlo como un personaje, un gaijin, ¿cachai? Una persona que viene de otra parte. Un gaijin vendría siendo un extranjero para los japoneses. Claro, un gaijin. Entonces, claro, esta cuestión que tiene la serie de meterte como un personaje como Mugen, que como tiene todos estos matices, es súper interesante. Y a lo que voy con esta cuestión de lo que estaba contando de esta historia, en ese mismo capítulo, luego de que lo traicionan por segunda vez, cosa que el Mugen ya sabía que iba a pasar, sobrevive a una explosión de un barco y terminan avarados en una playa. Después de eso,
este loco como que va a buscar la venganza que necesita y para matar a estos tipos. Pero Jin ya había despachado Claro. al otro weón. Makuro, creo que se llama. Sí, a Makuro. Y claro, Mugen como que se enoja, le dice que no y la weá. Pero le dice que fuimos engañados, pues weón. Y Mugen no entiende al principio, pero ahí se da cuenta de que también no era el único que estaba traicionándolo, no era el único que estaba jugando chueco con él, o no era el único que lo está engañando en sí. Sino que la loca también lo está engañando en el sentido de Sí, que po. no Pero, era profe, real lo que él le estaba diciendo. que realmente a la que menos Profe. esperaban que pudiera engañarlo, porque se notaba cierta atracción entre Sí, ellos. sí. Y ¿Se sabe al final qué pasa con la niña esa? Porque yo recuerdo que en la escena final como que está... Es que a eso voy. Ah, ya, A ya eso me voy. callo. Es que Ah, en perdón, ese profe. sentido, lo que pasa ahí, cuando Mugen como que se va de esta cuestión a buscar a esta otra loca, al final mata al otro, porque el otro como que se le tira encima así como a atacarlo y esto con 3 tajos y Claro, cago. y estaba la cagada muy Y estaba porque la cagada. estuvo esos momentos donde El como, weón veía la muerte, claro, pero como no se moría. esa visión de la muerte que tienen los japoneses, que Sí. son como unos monstruos, o sea, son humanoides, pero visten ciertas prendas súper... Los Shinigami. Claro, muy, muy Shinigami, o sea, son Shinigami. Y que en algún momento de la serie te muestran que este es como lo más cercano a la muerte que podía estar. Exacto. Pero el weón se rehúsa a morir. Y se rehúsa a morir por el hecho de que tiene cosas que hacer. Sí. Y esas cosas que hacer, al final el loco como que se sobrepone a ese estado casi mortal que Ujú. estuvo y lo resuelve, po. Al final logra, o sea, se da cuenta que la mina lo traicionó y es potente esa escena donde decide no matarla porque en realidad no le importa esa mina. Sí. Porque lo que hizo, a pesar de que como que tiene un discurso que era como muy unido, la cuestión, era todo mentira. Era todo mentira. Y que prefiere que la mina siga viviendo ese infierno, porque el weón denomina ese lugar como el infierno, Sí. a que la mina muera simplemente. Es como la cuestión de la pena de muerte, ¿cachai? Sí. Es como que prefiero que sigan sufriendo y que sigan viviendo ese infierno a que la weona muera simplemente Muera porque y- es como un claro. descanso y está como... De hecho, incluso eso es lo culpa. que le Ella le pide al dice, sí, final, po. así como Y mátame dice y toda la como, weá. mátame, y el weón no la pesca. Claro. Y se va. Entonces, yo cacho que para allá va los matices que tiene Mugen de ser un personaje que se rehúsa a morir. Oiga, pero Y- profe. Sí, cuéntame. No me respondió, pues. Ya, ¿qué? Que se sabe después lo que pasa con la mina, porque ahí me perdí. Recuerdo que la vi la última vez, que el weón como que la deja vivir y después queda a la deriva la mina, ¿sí? ¿Queda la deriva la mina? Ah, ya. Es parte del viaje, ya fue la weona. Sí, fue una mina que dejaron atrás en el viaje. Ya. Nada más. Gracias, profe. Pero sí, o sea, en ese sentido, Mugen tiene esa complejidad de ser un personaje que, entre comillas, podría decirse que es como el más complejo de los tres. Y también el más interesante como de analizar. Ujú. Porque tiene capítulos muy potentes. Jin también tiene capítulos potentes. Pero destaco uno principalmente. ¿De Jin? Sí, de Jin. Que vendría siendo el La capítulo... geisha. Exacto, de la geisha. Sí. En el que Jin... ¿Ahí toma protagonismo solamente? Sí, pues él es el protagonista Claro. de toda esa serie. De todo ese capítulo. En ese capítulo, Jin como que está como caminando un día normal y cruza un puente y ve una tipa que para él tenía las intenciones de suicidarse. Después se sabe de que sí, se quería suicidar, pero este loco le dice de que el río era muy hondo y si que se quería matar, que fuera para un poquito más allá y se podía matar más fácil. Entonces esta mina como que queda como desconcertada porque como no sabe cómo este loco se da cuenta de que se quería matar. Ujú. Entonces termina como una especie de relación en la que como que Jin no sabría decirse si se enamora o siente como compasión o como pena por esta Yo creo geisha. que hay amor detrás de eso. Es que sí, es que yo la veo más como una sensación del loco de liberar a alguien. ¿Cachai? Porque a lo largo de este capítulo es como... Se siente como que el Jin, más que como enamorarse, yo siento como que quiere liberar a ella de todos los problemas que tiene. Porque cree que puede hacerlo. ¿Cachai? Mm.
Porque parte, por ejemplo, este capítulo en el que él se ponen a hacer ellos dos como estas cuestiones de brochetas de... Sí, de calamar, no, de pescado. No, Anguila. de anguila. Anguila. Sí, anguila. Entonces, este loco no sabe cortar, no sabe hacer ni una hueá. Entonces la mina Es lo que, sabe hacer y la ¿sabes ayuda. por qué yo creo que Jin se enamora? Porque en su momento, puta, en volada estoy diciendo pura wea. Probablemente. Pero creo que en una parte Jin va y le dice como escapemos juntos y vámonos. Ujú. Y conllevando el peso de la frase en que él está dispuesto a dejar a Fu y a Mugen. Sí. ¿Cachai? Más allá como de escaparse del lugar que era como un cité, donde como que compraban a la mujer, una wea así. Es un burdel. Era un burdel. Sí. El bueno dice como que escape ahora con él, pero como dije, pues tomándole el peso a la palabra como tal, diciendo que se vayan ellos dos y como a la chucha, pues así a la vida. Así que yo creo que Jin se enamora de cierto modo de él, porque igual cuando Claro. es como la despedida, ella dice como que esperaré por ti, una Es wea que, así. es que o claro, una- como se malentiende Sí. en esta época el amor como una cuestión netamente un amor de pareja, estar siempre juntos, la cuestión. El weón, el Jin, el Jin, El El Jin. Jin, Eh, mi amigo. claro, siente este amor por ella porque tiene la necesidad de que ella se libere de estos como cargos que no necesariamente son culpa de ella, porque al un comienzo se te establece que en ese Japón, en el Japón de esa época, el pagar por los deudas del marido las tenía que llevar la mujer. La mujer, Que sí. en el tercer capítulo ya se establece eso, de que uno ya sabe que... Y Sí, esta- pues en el capítulo de los Yakuza ya se entiende eso y Claro. ahora en este otro capítulo Lo retoma. lo retoma. Y claro, Jin siente esa cuestión de que tiene quizá una necesidad, como una conexión más allá de lo moral. Ujú. Es como una cuestión más de amor, ¿cachai? De entender que esta cuestión no es culpa de ella, sino que es como que ella no quiere vivir lo que está viviendo, que no es culpa de ella lo que está pasando. Es culpa de alguien más y de hecho es como que se muestra al esposo y es un imbécil, Un imbécil, lo sí, peor de lo weón. peor, ¿cachai? Y que la buena como dice, ¿cómo me vas a dejar vos, cachai? Pero sí, es que también en ese sentido me gusta el final que toma, en eso en el que le dice así, como que le tira la plata en la cara así, y que le dice de Claro. que ya no es de él, no es una posición de él, Sí, pues. ¿cachai? Entonces esa sensación como de libertad que tiene es una cuestión que me gustó caleta de ese capítulo, en el sentido de que se ve como alguien que logra como su libertad verdadera, así. En el sentido de que logra sacarse de esa presión de estar en una situación en la que no le gustaría estar. Y yo Claro. creo que también eso se relaciona con la historia de Jin, ¿cachai? Que lo que le pasó a Jin es una cosa que a él no le gustaría haber pasado, pero que no pasó por su culpa, También. ¿cachai? Porque él seguía las enseñanzas de su maestro, pero su maestro, por condiciones que él ya no podía controlar, tuvo que tomar otra decisión que a él no le agradó. Sí. Y de ahí le hicieron tomar también a su maestro una decisión que él no quería tomar, que era matar a su discípulo. Y este falla, y Jin Ujú. termina matándolo. Entonces, en este sentido, yo creo que Jin veía una semejanza a él en ella. En el sentido de que también veía que era alguien que se metió en una situación en la que no quería estar, pero no por su culpa, sino que más que eso por la era o por la época en la que están viviendo. ¿Cachai? Porque en Jin lo que pasa es de que ¿cómo se llama esto? Los samuráis empiezan a no ser tan necesitados ahora, ¿cachai? Ujú. Y en este caso con ella, lo que pasa es que en esa época los maridos podían dar a su mujer como pago en caso de que se metieran en una deuda, Claro. ¿cachai? Entonces yo siento que ellos como que, entre comillas, tenían como una visión de esta como de la vida, Sociedad. o de la sociedad, entre comillas, en la que claro, como que es que no sé cómo es la palabra, estoy ahí. ¿Cuál sería la palabra adecuada? Silencio incómodo. Silencio incómodo. Número 1. No sé. Pero encuentran que es algo negativo, así, ¿Así? punto aparte, que esta película, este anime sea demasiado japonés
porque de partida estaba en el periodo Edo, que es un periodo histórico de Japón súper importante, pero tienes muchos códigos, muchos hechos históricos que son súper específicos de Japón y que si no eres japonés quizás no puedes entrar tanto en esa dinámica, en ese entendimiento que necesitáis para poder cachar más o menos lo que está pasando, ¿cachai? El periodo Edo, lo que significa estar en el periodo Edo. No sé, esas cosas, pues, ¿cachai? Porque hay como ciertas también términos que se usan en ese periodo que no son necesariamente tan universales. Sí. Entonces, quizás en ese sentido, para mí es raro porque igual entiendo ciertas cosas de Japón. Entonces, para mí no es tan difícil entrar en esta serie. Claro. Porque de antemano ya las conocía. Ujú. Pero quizá entrar tan de lleno sin, por ejemplo, si el primer anime que viste es Samurai Champloo, ya va a ser más difícil quizá entrar porque hay muchas cosas que no se explican. Ujú. Como Sí, obvio. ciertos periodos, ¿cachai? O sea, hablar de ciertas cosas en específico que pasaron en ese momento. Sí, pues siempre hay una introducción, eso sí, en la que como que hacen un repaso de algo. Yo creo que era el Mati, man. Pero claro, que en ese sentido como que sí, yo encuentro que tenéis razón en eso. Como que siento como que es muy complejo meter al público western en este anime, porque se toman temas históricos que son necesarios un poco una leve documentación. Sí. Sobre todo en la época, o sea, entender estos contextos como que lo que te estoy explicando, para una primera vista de alguien que no tiene conocimiento sobre eso, no van a pasar por alto, ¿cachai? Pero yo creo que también invito un poco a como un poco investigar sobre esa época, que es una época como yo encuentro triste en el sentido de que como que se amplía como la identidad japonesa y pasa a ser un poco más que al abrirse Japón empieza a entrar esta nueva cultura, Ujú. pero Japón oh, un gallito. Buen pollo. Japón tiene como esta cosa que es un país como que todavía conserva su cultura Sí. pese a todos estos años y pese a todos estos sistemas en los que estamos actualmente, políticos, económicos, en donde, claro, la cultura a veces desaparece en algunos países, como por ejemplo, yo encuentro que en el nuestro, por ejemplo, que en ese sentido encuentro de que, claro, yo creo que invita un poco a la persona que ve esta serie a documentarse un poco sobre esta época, que es una época, como te digo, muy triste dentro Claro. de la historia de Japón. O sea, si bien es muy japonesa, también es muy entretenida, entonces te Sí. hace entrar de cualquier forma, ¿cachai? Entonces vaya a tener esa necesidad quizás de aprender un poco más su cultura, ese momento histórico. Que nosotros nombramos el periodo Edo como el fin de esta época, ¿cachai? El fin de la Pero el época, periodo sí. Edo fue quizás el peor de su historia porque Japón está inmerso como en una burbuja, ¿cachai? Que no nadie entraba, ¿cachai? Sí. Estaba dominado por un puro weón que era el shogun, ¿cachai? Que dominaba todo Japón y que quería cerrar las fronteras, quería conservar su cultura a cualquier costo, Sí. ¿cachai? Pero que en un momento se dieron cuenta que no podían ser así porque el mundo estaba evolucionando y que ellos no podían quedarse atrás. Sí. ¿Qué dice el Mati? ¿Cuál era la pregunta que había planteado? No sé. ¿Tú queréis decir algo? ¿No? No, es que me iba a ligar a la pregunta que había hecho, pero como se largaron, no. ¿Por qué cowboy? ¿Por qué el Samurai Champloo y no cowboy? No, era otra. es la que- No, si era una weá como. de que si encontré que el anime es muy japonés. Ah, sí, esa Sí. weá. Yo, por ejemplo, siendo un weón ajeno a todo lo que quizás es el manga, la cultura japonesa como tal, Ujú. animé todas las distintas ramas que tiene la cultura pop del continente asiático y toda esa mierda. Ya. Chucha. ¿Ah? ¿No? Dale. ¿No? Dije chucha. Ah, Toda esa mierda. mierda, no, mentira. No, toda esa cultura. Para mí, sí, se me hizo quizás denso toda esa weá como... Ahora estoy cachando que el periodo Edo fue un momento crucial para la sociedad como estaba establecida desde un inicio Sí. en Japón hasta ese punto, ¿cachai? Que fue como, el momento del antes y el después quizás, en donde Japón por fin Sí. sale de su burbuja y todo eso. Ya, este anime teniendo ese contexto histórico, ¿cachai? Latente en cada capítulo.
Claro, a mí en cierto modo como que algunas veces hablaban de la weá así, de los Shogun, ¿se dice? Ujú, sí. Todas esas cosas. Y yo como que quedaba descolocado porque decía como ya, ¿qué esa weá? Como que no cachaba ni vieja, po. Pero el anime funciona como tal para entretener. Porque al menos, por ejemplo, claro, te están contando una historia que la historia narrativa de la serie como tal, de los 3 personajes que te presentan en un inicio, pero con el trasfondo de que quizás también te intentan culturizar en tanto a historia en Japón. ¿Sí, no? O sea, yo lo digo en el sentido de que, por ejemplo, donde se toca mucho el periodo Edo, ¿cachai? Claro. En donde yo no sé absolutamente nada. Ahora ya recién escuchándolo usted hablar, me estoy como poniendo en contexto de qué es lo que estaba viendo al fin y al cabo. Ujú. Pero respondiendo a la pregunta que fue la que planteaste tú, exactamente, no recuerdo cuál era. Pero era una wea como si es muy denso para alguien anexo a esto, ver este anime con este como trasfondo histórico de cultura, pues, ¿cachai? Ujú. Yo creo que no. Porque, claro, eso está como en un segundo plano, pero el hilo narrativo como que no se ve afectado por el hecho de tú no tener mayor conocimiento O sea, obvio. de los periodos históricos del Japón en ese tiempo, ¿cachai? Es parte, es como pega el espectador en el Sí, po. fondo, Sí, saber lo que está viendo. Sí. Ese es mi aporte. Chao. nos vimos. No, ahora puta, voy a hacerle una pregunta. Que me gustaría. Pregunta. Sí. Concha No tu está, madre. profe, no estudié yo. ¿Pero va cortito? No, yo creo que. No. No, mira. No me voy a ir en una pregunta así pesada. Quiero que cómo desarrollar una idea en usted. Más que nada, cómo preguntar opinión. Ya, vale. ¿Cuál fue su capítulo favorito y por qué? Ya le murdo que no hay hablado ni una wea así. Yo no he hablado nada, así Te que... doy el pase, gol. Dale. Puta, a ver, Mejor capítulo y por qué. mejor capítulo. ¿Y por qué? El de la... No sé, es que el de la ciega para mí es como el más importante. Ujú. Porque muestra de cierta forma esta cuestión de la unidad del grupo, que en realidad eran tan unidos o no eran tan unidos, como se mostraba. Pero a ver, para no estar como entrar en lugares comunes, hay un capítulo donde hay un espadachín, un samurái, que... Samurai Champloo. Samurai Champloo. Samurai Champloo. Que creo que comprendió más allá de lo que significa el poder de un samurái. No sé si se acuerdan de este samurái que es un asesino, Ujú. que se encuentra con Mugen y que supera notablemente el poder de Mugen, pero está buscado como por la justicia del lugar, ¿cachai? Ah, sí. Y como que no logra entender lo que significa la responsabilidad de ser un samurái, porque lo asocia simplemente a la fuerza, al Sí. ser más fuerte que los demás, pero que al final se ve obviamente sobrepasado por Mugen, porque él entendió rápidamente lo que significa tener el poder y más allá entender como el poder moral, puede decirse, de que el samurái está como más para proteger que para dañar a las demás personas. Este samurái que se enfrenta con Mugen en un principio y lo sobrepasa notablemente y dice: nos vamos a volver a encontrar en este mismo río mañana, ¿cachai? Y Mugen regresa y como que le imita la técnica, Y él te entrena también. claro. Tiene un y, entrenamiento porque sabe que y- un rival que no puede derrotar con claro, la y el habilidad, primer con- momento donde vemos débil a Mugen, po. Sí, po. Con Mugen, a ver, para ahondar un poco más en el personaje, Mugen no desarrolla una técnica como típica de un samurái. No. Se pone como un Beyblade peleando así. Claro, Como capoeira. Hacía Claro, breakdance, agarra, no sé, claro, pues weón. agarra cosas que no son necesariamente típicas, o sea, completamente anexa a lo que significa un desarrollo como de técnicas samurái de por sí. Agarra muchas técnicas muy personales, porque aparte no se entrena en un dojo, ¿cachai? Sí. Tiene una cuestión más como instintivas que propias de una técnica en específico.
Y que ahí se ve como que Mugen no... Al no responder a estas técnicas como puras de un samurái, puede entender al momento lo que está viviendo y saber cómo enfrentarse a los rivales que tiene enfrente. Sí. No, como que evoluciona, los imita, ¿cachai? Como que sabe como que analiza de cierta forma, que no es como un análisis frío de contra quién está enfrentándose, pero como que puede sobreponerse a esas como adversidades, ¿cachai? Y yo encuentro como que al ver a Mugen frágil y quizá poder entender o cómo este personaje se puede sobreponer a estas situaciones, te hace entenderlo mucho mejor y sabéis que este personaje no es como un weón X, ¿cachai? Sí. No es como un weón cualquiera de los que podáis encontrar en ese momento. Que este personaje está ahí por algo, porque es especial, porque tiene como estas cosas que resaltan sobre los demás. Y para mí ese para no entrar en un lugar común, para mí eso es un capítulo de como más destacable. Y eso, porque ahí, y como punto débil puedo decir como que este anime siento que algunos capítulos están como de más. Siento que como que podía ir al grano mucho más fácil de lo que puede haber como en un comienzo haber establecido. Como que hay capítulos como que en realidad no sabéis para dónde van y que son como más como una anécdota en su viaje, que es como algo que pueda desarrollarlo como personas, ¿cachai? Que al final, dentro de todo, es como un viaje personal, que los personajes cambian, ¿cachai? Que empiezan en un punto y terminan en otro completamente distinto. Entonces, en ese sentido, siento que el punto débil de Samurai Champloo eso, porque en algunos capítulos no se toman completamente en serio lo que están viviendo. Por ejemplo, el capítulo del béisbol, ¿cachai? Que es como... Oye, pero espérate, déjame a mí, que me quedar sin... Que en sí siento que es un capítulo que sí puede dar como algunas cosas de... que a esta cuestión de que están privatizando, o sea, que Japón está muy encerrado y que no, en las culturas de afuera no están integradas a su cultura. Sí. Pero en sí como encuentro que es un gran chiste, ¿cachai? Es como un chiste que se va desarrollando, ¿cachai? Que el personaje, igual, dentro de todo, igual medio risa, así como que personajes morían, ¿cachai? Me da risa, así como, ¿cachai? Y murió Jin, murió el abuelo, ¿cachai? Murieron todos estos weones, pero siento que para el desarrollo completo de la historia no fueron un gran punto como de desarrollo, no sé, alguna vez así. Sí, o sea, hay XD. capítulos que son así, pero yo creo que Y más... el de los zombies tampoco. Y el de los zombies, claro. Pero yo creo que es como más poco para aligerar la carga quizás, porque ten en cuenta que esos dos capítulos ocurren antes del final, prácticamente, Claro. del episodio final. Es como el 20, así como ya está ahí a Y punto de terminar. después del de la ciega, que también es un capítulo de 2 partes que también es muy denso, Sí. entre comillas, de lo que pasa. Entonces, claro, hacer como el final ahí, tirar el final nomás, habría quedado así como denso. ¿Cachai? Ujú. Mucha muerte, mucha incertidumbre de si ciertos personajes morían o no. Entonces como quedaría ahí con una sensación extraña. En cambio te meten estos dos capítulos, que el de los zombies primero y de ahí el del béisbol, que son como una mofa, ¿cachai? Un chiste de un poco de la época también. Entonces yo creo que lo hacen principalmente para eso, para quitar un poco la seriedad y hacer como un parón antes de venir ya con lo final que vendrá siendo estos dos últimos capítulos. Sí, que en sí los últimos capítulos son demasiado serios. Sí, de hecho está dividido en 3 partes. Ujú. Es más largo en cuanto a divisiones porque hay capítulos normales que están divididos en 2 partes, pero este último es el único en el que está dividido solamente en 3 partes y termina. Señor Matías. No, porque yo iba a decir mi wey y el Murdoch me la quitó, Pero la dilo, seguí. No, Yo dije que eran Con los malos, si estos son los buenos confianza. tuyos. no, ahí, la cosas. mejor wea del anime cumplido malo. No, mentira. No, o sea, en verdad la historia como tal a mí me gustó, así una historia entretenida. Yo recién me estoy aventurando en todo lo que es ver animación japonesa como tal.
Así que es grato, ¿cachai? Igual en distintos foros yo leía como comentarios de la gente. Por ejemplo, yo no me vi el anime el lenguaje nativo. No me lo vi en japonés. Chucha. Yo me lo vi doblado al Latino. Al latino, ¿cachai? El doblaje Ya, latino que sí, tampoco sí. es tan Y malo. por eso, No, porque, que- ¿pero qué está ya, hablando ya, acá? ya, Estoy hablando ya, yo, habla, o sea, habla, han habla. hablado 40 y tantos minutos, Pero estoy es que hablando si yo no 5 lo nombráis minutos. ahora, es que por ejemplo Mugen tiene la voz de Zoro, po, weón. Sí. De One Piece, que es un espadachín Y también. aparte po, y un los picado personajes, choro, po, aparte weón. los personajes hombres tienen el mismo actor de voz siempre, pues, weón. Claro. ¿Cachai? No cambian de actor de voz, siempre el mismo, weón. Es Pero con el distintos mejor, ¿cómo se llama? Seiyu pa Mugen, po, Pa' weón. muy bien. Ya, Ahora con sí. tu No, weón. ya me estáis menos, pienso en la animada. Lo vi en latino, weón. No, lo vi en latino. Y yo. Falta ese meme que el weón tiene como la cabeza deformada, así. ¿No lo han visto? No. No. Ahí Ya. lo voy a poner. El meme. Ya, la Meme. cosa es que en foro estaba revisando que como el público que ve anime, toda esta weá que conlleva la cultura japonesa como tal, Otaku. los otakus culiados por no decirlo, Eso está cuscule. decían que se extraña como que anime se den tanta libertad y no censuren tantas palabras, porque por ejemplo cuando habían insultos como que en el doblaje al latino hablaban mucho y hacían la mención de la palabra puta, zorra. Hablaban en. Sí, po, Ah, ya, bueno. ¿cachai? Y en foros como que la gente hablaba mucho de eso, aunque no veían hace tiempo, ya no se ve como a esta altura. Animes de tal calidad como Samurai Champloo, Sí. en donde también Ese al otro punto, momento del sí. doblaje, como dije, pues no tienen esos tabús de decir ciertas palabras. Puntos altos que yo diría el anime, ya sumándome igual a todo lo que han dicho ustedes en todo este rato. Algo que a mí me gustó fue que todas son historias, cada capítulo te cuentan distintas situaciones, ¿cachai? Y no hay como un hilo central así, o sea, claro, está el hilo central de que tienen que estar buscando al samurái que huele a girasoles, pero a lo que voy que cada capítulo es una etapa de ellos en su viaje. Y lo que a mí me agradaba era que eran historias narradas a modo caracol. En el sentido de Sí, son que coral. todos están como en una ciudad, por ejemplo, y que necesitan buscar dinero para comer. Y como que todos se separaban para buscar Sí, y dinero cada o X uno cosa. buscaba su Y todo forma. convergía después al final del capítulo en que por X motivo sus distintas aventuras por individual se vuelven una. Claro, por ejemplo, a Fu la secuestran siempre. Claro, Sí. no encontráis, preguntándote directamente, ¿no encontráis que eso se te hacía repetitivo? Sí. El hecho de que Fu, todos los capítulos Sí, secuestrados. sí, se pierde o sí. La Esa weá. mayoría. No, y también como la weá de que la dejaban. Sí, Era que como que sí, pues, cada siempre tres, la dejaban cada tres tirada. capítulos era como, ya sabes que no te vamos a acompañar más. Terminar el capítulo, volvían a estar juntos. Estaban juntos 2 capítulos más, el tercer capítulo, no, sabes que ya no estáis chato, buen para, chao. Y después volvían y era como un siglo. Pero que sí, al final, como que al comienzo lo sentí como muy fuerte. Pero después yo creo que se me hizo tanta la costumbre que no fue algo que me hiciera tanto ruido. Esa weá, los capítulos, los últimos 2 capítulos que fueron los capítulos de relleno, a mí yo me cagué la risa, weón. Por ejemplo, hay uno en particular que quizás que no tiene mucho fin humorístico en comparación al de béisbol, que era el de los zombies. Esa weá, por ejemplo, en su momento tocan la teoría de la panspermia, que ya me acordé. Ah, ya. La teoría de la panspermia, en donde dicen de que todo como vida, ¿cachai? No humana como tal, toda vida proviene de moléculas que viene desde un asteroide, ¿cachai? Ujú. Que cayó a la Tierra. Que igual es una weá, ¿cachai? Terrible interesante y que se den como, no sé si libertades, pero al momento de tocar como weás como muy anexa quizás A la historia en sí. no, claro, a la historia y como que al contexto en lo que se habla, pues, ¿cachai? Que son como samuráis, Sí, periodo Edo y weas así, como que también dan como sus pequeños espacios quizás para hablar de weas muy nada que ver, pues, y esa wea como Sí. que me gustó. por Fue como ejemplo, buena. el capítulo de los grafiteros. Ah, también, pues la También. wea los que... Ah, yo quería tomar un punto. Sí, dale. Samurai Champloo, si bien adopta este tema histórico de Japón, Ujú. también se toma esa libertad de, por ejemplo, decir que el graffiti provino de Japón Claro. y que también el rap provino de Japón. Sí, pues. Sí, po. En ese sentido, quizá es una teoría de Watanabe,
Ujú. O también en temas como literario o narrativo, hay un término que se ocupa que es la ucronía, que son la libertad de un autor para decir que Esto pasó de tal forma. es como siendo que reescribir quizá- la historia en sí, el eso, fondo, po. ¿cachai? Por ejemplo, en Bastardos sin Gloria, ¿cachai? Claro, porque ahí Claro, ¿qué pasaría si montan Hitler el se muere? holocausto nazi de una Claro. forma que para nada fue, ¿cachai? Claro, pero es Hitler como, nunca es como- murió en es esa- como, Ah, ¿qué hubiera bueno, pasado si What en if? Japón se hubiera inventado el graffiti, ¿cachai? Claro. Y en ese sentido encuentro ¿En los que... cómics pasas? Claro, y encuentro que en ese sentido Watanabe es muy consciente al decir como esta cuestión desde un comienzo, esto no, quizás no pasó, ¿cachai? Pero que si hubiera pasado, estaríamos contando esta historia, ¿cachai? Sí. Y aparte de eso, encuentro que al tomar esa teoría o esa postura en cuanto a la escritura, a la historia de Japón, la hace ser una historia súper original. Y eso, o sea, Watanabe agarra como temas que pueden haber pasado y lo adopta de tal forma que en realidad tú puedes decir, oye, en realidad quizás puede haber pasado esto, ¿cachai? En realidad tiene sentido que porque por ejemplo, la escritura japonesa es muy... tiene la caligrafía japonesa, es un arte considerado por ellos, ¿cachai? Sí. Entonces, al considerar el graffiti, que es como una forma de escritura artística, Sí. ¿cachai? Tiene sentido, ¿cachai? Tiene la suficiente fuerza para considerarse un arte. ¿Encontráis una correlación, entre comillas, con la caligrafía japonesa y el graffiti, que van Claro. vienen siendo los dos, entre comillas, arte? Sí. Y eso quería decir en cuanto a eso. Que no me acuerdo cuál era la pregunta, pero lo dije. No viene ese ninguna pregunta. No, o sea, esta cuestión de adoptar cosas que no son Ah, propiamente sí, tal de ese de momento, pero pudo haber sido porque tiene sentido que pudo haber sido, ¿cachai? Sí. Y Eso. ya, po. No, a mí me toca ahora el capítulo que más me gusta. Ah, ya, verdad. A ver. Puta. O sea, hay varios capítulos que me gustaron, pero si tuviera que escoger uno, vendría siendo, yo creo que el de Jin, con la loca, con la geisha. Siento que en ese capítulo como que era como una historia aparte, se sentía. Con el que entre comillas te mostraran el viaje de Jin, pero te lo mostraban como qué es lo que estaba buscando él, ¿cachai? Igual Es que- si lo retomo voy a como retomar lo que estábamos ya conversando sobre el tema. Es que sí, porque yo creo que más allá de como de la historia aparte, cada personaje tiene su capítulo. Sí, Sí. todos los personajes Jin tienen tiene su este capítulo, Mugen tiene el capítulo que está dividido en dos partes, en donde Ujú. se reencuentra con su pasado, sus Claro. amigos que eran piratas, y Fu, que es la historia central y que se podría decir capítulo a capítulo, el momento final cuando se reencuentra ella con su padre. Po. Sí, ahora que mencioné a Fu, la hemos tocado súper poco y en realidad es uno de los Tiene 15 personajes... años, weón, ¿qué más queréis tocarla, weón? Cochino, Chucha, promiscuo. A lo A López de ahí. Me denunció hasta el toque, loco. Es chistosa esa relación que dice, no soy tan bonita como para estos jóvenes se fijen en mí. Ah, sí, pues. Me da como risa eso. Pero la verdad es que en realidad Fu vendría siendo el motor de esta historia, en el sentido de que él es la persona que mueve a estos dos, Que plantea el objetivo. que plantea el objetivo claro de llegar y encontrar al samurái que huele a girasoles. Pero durante su viaje pasan bastantes cosas penca, ¿cachai? Una principal es que siempre la secuestran, pero eso más que como algo penca se toma como un para la chacota, porque es como es un hueveo. Siempre a Fu o la terminan secuestrando o termina como completamente separada de todos los otros hueones y termina como buscando la forma de solucionar sus problemas. Ujú. Que entre comillas también te podría decir de que entre comillas ella también pudo haber logrado ese viaje sola, pero que no hubiera conseguido las cosas como las consiguió, ¿cachai? Que era encontrar también gente en la que pudiera confiar y gente con la que pudiera viajar, que al final Claro. eso es lo más importante. Pero también tiene muchas pérdidas, por ejemplo. De que a Fu, por ejemplo, siempre le toca la mayoría de las veces, más que matar a alguien, como le pasa a Jin y a Mugen,
a Fu le toca ver morir a alguien. Siempre. Ujú. ¿Cachai? Parte con este loco uno de los capítulos en el que ella como que la secuestra, entre comillas no la secuestra, pero sí como que llegan en un lugar en donde La secuestran, weón. se la secuestra. La secuestra este weón que Que tiene era- como quiere la venganza contra Mugen. Sí. ¿Cachai? Y está Entonces... este monstruo, que es como el auto considerado monstruo. Claro, que es como una... En esta historia te dicen de que este loco es un monstruo, pero entre comillas no, porque la gente lo transforma en un Claro. monstruo, que vendría siendo algo parecido a lo que pasa con Frankenstein. Claro. O con el jorobado. O con el jorobado, claro. Entonces, lo que pasa es que, claro, a ella le toca como ver a este loco que al final no quería matarla, pero lo termina muerto, ¿cachai? También. Después viene esta historia del loco que es como un ladrón, en la que también como... Ese capítulo es que buenísimo. es muy weón. fuerte ese capítulo porque este es un loco que como que... Es que esa también es como que hace un capítulo como este, el de Ginny y la geisha, en el sentido de que también como que se siente como que Fu se enamora de ese personaje, ¿cachai? Y en el que al final este personaje muere. Claro, logra comprenderlo. Sí, pues logra comprenderlo. Y al final este personaje muere, ¿cachai? Y muere súper rápido. Muere de una Sí. forma súper también tonta, en el que se arrincona porque no alcanzó a escapar bien. Y por sacar el cuchillo lo apuñalan, ¿cachai? Ajá. Entonces, todas estas cuestiones como que también me hacen entender un poco de que cómo ven y cómo afrontan estos personajes la muerte. A Mugen y a Jin, que la mayoría de las veces le toca ellos ser los que matan a los demás, ¿cachai? Porque si no serían ellos los que terminaran muertos. Pero en estos casos de Fu termina viendo cómo ciertas personas terminan muriendo por culpa de ellos principalmente, ¿cachai? O por circunstancias que se escapan de ellos, pero que terminan afectándolo y terminan haciendo que ella sea la que vea morir a estos personajes. Claro. Porque pasa este capítulo en el que al final también no sabe qué decirle, entre comillas, a la mamá de este loco. Claro, que aparte se empatiza demasiado porque Sí, fue algo que vivió ella. Estuvo muy conectada con su madre. Sí. O sea, Fu. Y y no poder decir como claro. nada, no de poder decirle como así, oye, ¿sabes qué? claro, y capítulo 10 capítulos quizás más adelante, la loca se acuerda de ese momento. Entonces te das cuenta sí, que. pues te das cuenta de que no es como historias que pasan Claro, y que se a olvidan. pesar de ser capítulos episódicos, ¿cachai? Que tienen su conclusión al final de cada capítulo, quizás 2 capítulos que Sí. están conectados. Hay un hilo conductor en toda la historia. Sí, Que los personajes pueden volver atrás y recordar ciertos momentos que pasaron. Y es gratificante sentir como que en realidad lo que vivieron no fueron simplemente como, sí, pues como un anécdota. momento, una anécdota. Porque en realidad les marcaron esos momentos, fueron como parte de su viaje y todos los capítulos fueron importantes para ellos. Sí. Menos el del béisbol y el de los zombies. Y el de los zombies que fueron. Ya. Va siendo momento, yo creo que, de concluir este podcast. Y ¿Yo igual, quería hablar? Quería hablar. No, mentira. ya, ¿Algo, Mati, algo que agregar? A ver, ya, mira. yo tengo una pregunta. Una última cosa que agregar. ¿Qué cosa? No sé. Adelante, ustedes Ah, digan ya. lo que quieran. No, es que Samurai Champloo Samurai Champloo. siento que no es un anime típico, o sea, evidentemente no lo es, pero una de las grandes como características que tiene este anime es que su animación no es convencional. Está súper bien hecha, ¿cachai? No es una weá como de esos planos como tan estáticos, a pesar de que los tiene, obviamente, porque es un anime y tiene que el presupuesto y bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, hay escenas de batallas que son, weá, así... Weón, paren de moverse, ¿cachai? Son muy fluidas, sí, ¿Cachai? están todo el rato moviéndose. Entonces, en ese sentido, no corresponde a un anime del montón. Tiene estas cuestiones que son que podéis decir, puta, no sé, weón, es que es como que tienen tanto movimiento los weones que como que al tiro te dais cuenta que no corresponden a un anime común. No
no tienen esta cuestión de que, no sé, bueno, no corresponden a un anime que podáis decir, este es un anime de que se puede olvidar, porque tiene estas características que lo hacen ser como particular, porque está bien cuidado, porque este director está consciente de que su obra tiene que ser respetada porque está tan bien cuidada, porque su historia está bien conectada, porque tiene su inicio y su final, y su final no es algo como anecdótico, que es como que darle fin a esta cuestión. Sí. Porque está consciente de que tiene que hacer un producto que sea completamente satisfactorio, sobre todo para él. Entonces, eso. ¿Qué opináis de la animación? Mati. Tú que has visto, por ejemplo, que viste Katsuhiro Tomo, que también es un weón que cuida demasiado su estilo de animación. Claro. También. Entonces, por ejemplo, yo siento que para el Mati, adentrarse quizás después en animes que sean mucho más contemplativos o que tengan escenas mucho más estáticas, va a ser como un bajón. Porque te estás acostumbrando en el fondo a una calidad de animación que está por sobre la media. Sí. Sí, o sea, yo igual tengo las pequeñas bases de anime de puta weá que veía cuando era chico, pues así Dragon Ball Z y weá. Sí. Y no, o sea, sí, hay momentos en que, puta, yo no podría hacer la comparativa como la acaba de hacer el Murdock, porque no tengo mucho que comparar, no tengo mucho... no tengo algún listado fuerte en mí como para decir como, mira, en comparación a este, no puedo hacer eso. Pero sí he de decir de que llama la atención el hecho de tanta fluidez algunas veces en una escena tan corta, ¿cachai? En una escena que ponte tú, weón, son 3 segundos, ¿cachai? 5 o 3 segundos, en donde, weón, veía, no sé, muy bien, ¿cachai? Pegando 5 sablazos. Que una weá que vi prácticamente líneas solamente, porque como que pa, y como no sé. Pero eso, no me siento tampoco apto para indagar más en... Ya tengo otra pregunta. Ya, dale. ¿Qué les pareció el final? ¿El final ya. les satisfació? ¿Fue como el objetivo que esperaban? Mira, normal dijiste eso porque eso también yo lo quería hablar. El final, puta, yo lo hallé ya comparándolo quizá a la película, he de decir que no tiene un final cliché, ¿cachai? Que usualmente yo podría haber pensado que a lo largo, puta, de toda la travesía que ellos tres han vivido, iban a terminar estando juntos por X motivo, en el sentido de que, puta, ¿saben qué? Ya, puta, cumplimos la labor de haber encontrado al samurái que vuela girasoles, pero sigamos nuestras vidas juntos, no sé, o sigamos recorriendo para aquí. Claro. Eso es lo que se podría pensar, pero no, pues totalmente lo contrario, ¿cachai? Sí, y es una wea que raramente me terminó como disgustando, ¿cachai? Porque quizás empaticé tanto como con todos los personajes, vi como lazos tan fuertes en que me llegó un bajón al momento de que la weá no terminara cliché. Yo quería que terminara cliché, quería como que los tres weones se fueran juntos, ¿cachai? Conversando de X weá, así, haciendo como una humorada, no sé, pues, hueveando entre los dos a fuga, ¿cachai? Que pasaron. Y que, claro, y que ahí terminara, que de ahí se fundiera negro. Pero no, pues, se ve a los tres weones como en un maizal en donde hay 3 caminos. Claro. Y los 3 personajes toman caminos totalmente distintos, como que pese a todo el recorrido que hicieron ellos, pese a todos los momentos fuertes que pasaron el uno con el otro, terminan separándose. Que también eso igual se justifica porque ahí también se logra notar ver que quizás es una serie que es más aterrizar la realidad, en el sentido de que las personas van y vienen, ¿cachai? Sí. Independiente de cuánto el afecto que tú podrías llegar a enlazar con alguien en cierta cantidad de tiempo, juntos. Claro, nunca van a estar siempre junto a ti. En cierto momento hay que separarse, ¿no? Claro, hay que separarse por X motivo. Así que y también no significa que van a dejar de ser amigos, sino que la amistad siempre va a estar, pero claro, como esa sensación de que se van a volver a ver. Claro, ¿esta serie tiene algún tipo de OVA o weas como post Creo que el arco central? ¿No? No, y aparte este autor es súper... termina su wea y las tajante, así como que tajante. Termina la wea y termina. O sea, hizo una película, pero para Cowboy Bebop, pero no tiene mucha relación con el final, principalmente. Sí. Como un capítulo que pasa entre medio de la serie. Ya, eso es lo que resta conmigo. Sí, no, yo concuerdo con el Mati. O sea, encuentro de que este final como que
no entra dentro de los estándares de un final cliché en el que, claro, se van todos juntos felices a comer perdices. Pero termina con un final en el que es realista en realidad, porque, como digo, o sea, no significa que no se van a volver a ver, no significa que nunca más van a volver a hablarse o que se van a morir después en un rato, sino que es un fin de una aventura, pero tampoco un fin de una amistad, ¿cachai? La amistad va a quedar para siempre, pero la aventura terminó nomás y toca cada uno para su casa. Sí. Eso. O sea, sí, pues. Yo creo que los personajes encontraron, como lo decía en un comienzo, que más importante que el objetivo fue el viaje para ellos, lo que los transformó de cierta forma. Sobre todo, más específicamente por ejemplo, yo lo llevo a Jin, ¿cachai? Que fue como el que encontró realmente en el viaje esta cuestión de encontrar el sentido de su vida, ¿cachai? Sí. ¿Cachai? No, el weón, al ser tan frío, realmente entendió que que pudo encontrar nakamas, ¿cachai? Sí. Amigos o camaradas, ¿cachai? En un mundo que quizás para él no era tan... no era como su objetivo, pero entendió que la gente que lo rodea tiene un valor especial, ¿cachai? Que la demás gente, que aparte de él, funcionan para que él pueda seguir siendo lo que él es, ¿cachai? Y eso. Ahí quería hacer como... Hay una parte donde Jin es encontrado cuando después de la cuestión del puente. sí, Ah, ya te entendí. encuentra a Musashi Kishimoto. Sí. Y Musashi Kishimoto es el que él dice que no es, pero para mí es él, porque Sí, es un ermitaño, ¿cachai? Que vive en cualquier parte. Y por lo que le dice también. Sí, pues yo no, ¿quién eres tú? No me has dicho tu nombre. Soy Musashi Kishimoto. Y el guan queda con la cagada. ¿Quién es? Musashi Kishimoto es quizá el artista más importante de la historia de Japón. Musashi Kishimoto es el protagonista de Vagabond, por ejemplo, que es el manga que estuve leyendo. Está revita ahí. Que es un personaje que fue un guerrero súper... muy parecido a Mugen, ¿cachai? Muy llevado a su idea, muy instintivo, pero que en un momento se dio cuenta que no podía seguir siendo la persona que es, que alcanzó el máximo, porque era el guerrero quizás más fuerte de Japón, pero que en un momento entendió que no podía ser simplemente siendo un guerrero, que entendió que el valor como persona no podía estancarse en ese momento, sino que tenía como llevarlo a un plano mucho más superior. Entonces él decidió ser un ermitaño, vivir en las afueras, ¿cachai? Como que nadie lo reconociera, pero pudo cultivar distintas artes. Fue pintor, fue escritor, fue poeta, fue, no sé, todo. Porque ¿cachai? mira, esa fue la wea que, por ejemplo, yo hice mención, po. Por ejemplo, esa wea es un personaje, debo entender con lo que me acaban de decir, histórico para lo que es Japón, po. Es que el más importante. Por eso, po. Y yo, por ejemplo, no sabiendo absolutamente ni de esta wea, como que no caí, no tuve la misma recepción al momento como de ver esa escena como quizás la tuvieron ustedes. Para Claro. mí fue una wea que pasó sin pena ni gloria. Claro. Sí. Me dije, más Musashi Kishimoto con Chermari, y después le dicen, no, mentira, no soy yo. Pero yo creo que él era él, porque Sí. a pesar de decir que no era él, por las condiciones en que vivía, por decirlo tan seriamente y después decir que era un chiste, entendí que quizá era como una talla del propio anime, que se tomaba ciertas cosas más a la ligera, pero que en el fondo todo era verdad lo que estaban diciendo. Sí. Ella es... Aguante. Aguante, Samurai Champloo. Samurai Champloo. Ya, del 1 al 10 Samurai Champloo. Nota. Nota. Puta. Mira, considerando que Cowboy Vivo es una obra maestra de 10, Sí. yo le daría un 7,5. Yo daría un 8. ¿Un 7,5? No, yo no tampoco. Yo la diré un 9. Está casi al borde de Yo- llegar a ser una obra redondita, por así decir. No, era un 7,5, me tengo.
8. Creo que no está ni cerca de ser lo que Cowboy Bebop es. Sí, Cowboy Bebop es mejor. Pero ese será un próximo episodio, cabrón. No será el día de hoy. ¿Te comprometes? Ustedes se tienen que comer entre No, yo lo veo, pues cagado sí. la risa. Usted manda. Tú mandas y. Si usted dice, véanse Cowboy Bebop. Hay que verse. Sí, pues acá yo tengo la Ya, pero no nos comprometamos ya nada. no nos ya comprometamos, ahí va vamos a ser ver. una sorpresa. Así que bueno, esto vendría siendo el capítulo 8 de Llegamos Tarde. Y sí, nos pasamos un poquito, Terminamos. pero sí, por fin. ya vamos a terminarlo. Porque acá el Mati se quiere ir para No. a tomar tecito. No, hay que poner. Somos transparentes, somos transparentes. Estamos transparentes. ¿Qué? Sí. Venimos grabando esta weá después de otro capítulo. Hace un calor de mierda, ya es tarde y hemos estado juntos desde muy temprano. En verdad yo quiero un respiro de estos dos. No quiero ver seres más estos weones en de una acá semana. y quiero mi hogar. Ya. Así que eso, te doy el pase Sí. para que despides. Bueno, este fue el capítulo, como digo, número 8 de Llegamos Tarde. Tocando el tema de Samurai Champloo. Samurai Champloo. Mejor no digo más esa, porque si no. Y eso. Le paso la mano al Mati para que dé los comentarios de nuestras redes sociales. Sí. Po. Ah, ya, esto sí. Recuerden que también estamos en Instagram, nos pueden encontrar como Llegamos Tarde. Ahí subimos y usualmente avisamos cuando el capítulo está arriba, cuando el capítulo está subido a Spotify y quizá ahí dentro de la semana para cosas en específicos también damos ciertas noticias que son relevantes con respecto a los temas que nosotros abarcamos en este canal, podcast. Exactamente. Eso, síganos en Instagram y en Spotify. En ambos como Llegamos Tarde Podcast. En Instagram Llegamos Tarde Podcast. Exacto. Sí, así que eso. Y sin nada más que agregar, yo soy Yoshi. Yo soy Mati Yo soy Murdoch. y esto es Llegamos tarde. Samurai Champloo. Llegamos tarde. Ya. Llegamos tarde. Adiós. Nos vemos. Chao.